Hola, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Antonio Enríquez. Mi matrícula es la 73720 y soy alumno del Diplomado Internacional en Habilidades Directivas. Esta tarde vamos a hablar sobre un tema muy interesante y este tema se llama la eutanasia en América Latina. Como parte de la introducción, llamaremos eutanasia a la actuación cuyo objeto es causar la muerte a un ser humano para evitar sufrimientos, pues implica que un hombre dé muerte a otro. Esta es la eutanasia en sentido verdadero y propio. Etimológicamente, eutanasia significa buena muerte, lo cual proviene del griego eu, que significa bien o bueno, y thanatos, que significa muerte. Lo que se puede entender y conocer popularmente como agonía serena, o muerte dulce, o muerte por piedad. En un sentido más técnico sería muerte sin sufrimiento ocasionada a quien padece una enfermedad incurable o dolorosa. La también llamada muerte digna es un tema complejo en Latinoamérica. Solo un país la permite legalmente y ha tenido mucha resistencia en el resto del continente. A mediados del 2015, en Colombia se llevó a cabo la primera eutanasia legal en América Latina, pero el caso no estuvo exento de contradicciones, por supuesto. La Corte Constitucional había exigido al Congreso que tramitara una ley en 1997 y esta ratificó el derecho a una muerte digna en el 2015. Sin embargo, durante casi 2 décadas poco se avanzó al respecto. Podemos poner como ejemplo que el año pasado el Ministerio de Salud estableció unos lineamientos sugeridos para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad en el enfermo, por supuesto en la fase terminal. Podemos poner como ejemplo a un personaje que se llama Ovidio González. Este era un zapatero retirado de 79 años de edad que padecía cáncer. Este solicitó acceder a este derecho. En primer lugar, los médicos se negaron, pero tras una intensa campaña pública, precisamente impulsada por uno de sus hijos, que era un reconocido caricaturista, las autoridades accedieron. Como dentro del desarrollo del tema, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado en el resto del continente? A pesar de esta iniciativa colombiana, en los demás países de América Latina la eutanasia sigue siendo un tema mayoritariamente tabú. Algunas naciones de América Latina tienen legislaciones más flexibles. En el caso de Estados Unidos, desde el 2008 existe una normativa para bien morir que se aplica para personas desahuciadas que viven en la capital. Allí, los pacientes piden dejar de recibir asistencia médica para no prolongar sus vidas. Posteriormente, la Ley General de Salud extendió este derecho a todo el territorio nacional. Similar es la situación de Argentina, donde si bien está prohibida la eutanasia, así como el llamado suicidio asistido, que se castiga como homicidio. Desde el 2012 está vigente la ley de muerte digna, que garantiza a los enfermos terminales el derecho a rechazar cirugías, tratamientos médicos o de reanimación para prolongar su vida. En 1980 se fundó en Oxford, Inglaterra, la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir. La primera reunión había tenido lugar en 1976 en Tokio, tras la constitución de lo que hoy en día es la Asociación Pro Muerte Digna en Japón. Actualmente la federación reúne a 46 organizaciones miembros provenientes de 27 países. Según sostienen en sus principios, los individuos deben tener derecho a tomar sus propias decisiones sobre la forma y el momento adecuado de su propia muerte. En Países Bajos, uno de los países pioneros en legalizar la eutanasia, en el 2002 se acaba de realizar el primer suicidio asistido. Es decir, la persona no atravesaba ninguna enfermedad terminal, sino que decidió acabar con su vida por otras razones. Como conclusión, en mi opinión muy personal, yo estoy totalmente a favor de la eutanasia. Pienso que una persona que ya no quiere vivir tiene derecho a elegir si quiere seguir en este mundo o por el contrario irse de él. Es un tema que algunas veces lo hablo precisamente con amigos y familiares, pero todos tenemos puntos de vista diferentes, puesto que algunos están en contra y otros no se atreven ni a opinar, pues consideran un tema complicado y difícil de entender, sobre todo si estás en los zapatos del enfermo o en el caso de un familiar. Es importante comentar algo que en mi caso mi madre lo dice,
y dice, mientras haya vida, hay esperanza. El debate sobre este tema en una charla familiar es muy amplio y difícilmente coincidimos o finalizamos poniéndonos de acuerdo. La legalización de la eutanasia en algunos países, como antes mencioné, son casos muy sonados los que prevalecieron y concientizaron a las autoridades y a la sociedad para llegar a autorizar la famosa muerte asistida. Es importante decir que de acuerdo a mis principios y educación, difícilmente puedo quitarle la vida a una persona y tener la conciencia tranquila. Definitivamente no pudiera hacerlo. Para mí la eutanasia debería ser considerada un derecho natural, como el derecho a alimentarse, a respirar, a amar, el caminar libremente por la tierra, por donde sea, pues creo que como ser humano tenemos el derecho. Muchas gracias, con esto concluyo. Repito mi nombre, soy Antonio Enríquez. Mi matrícula es la 73720. Gracias y buenas noches.